Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este punto, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez ha de estar yo junto a ti. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Ah, claro, no pueden responder. Sí, seguro. Ahí decía mi hermano, no amigo, ¿no? No lo conozco a Jesús Romero, pero decía que uno tiene que callar para escucharlo hablar al Señor. Pero el Señor habla de cualquier manera y uno es un charlatán y siempre a través de la voz. O sea, sé que vos no podés responder porque estás al otro lado del micrófono, entonces es como media autoritaria la cosa. Yo hablo y vos no podés responder. Pero para eso tengo los teléfonos. Si querés llamarnos, acá en el 104.9 del dial, te ofrecemos que nos llames, por favor. Quien te habla es Walter Buceta. Mi nombre en este programa, dado en llamar Tiempo de Esperanza, te va a pasar los teléfonos. 42 64 06 86. 42 64 06 86. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va, amigo? ¿Qué decís? Hola, 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 hola. Donde tengo que callar. Gracias. El señor Andrés del otro lado del vídeo. Buenos días. Hoy se puso la 10. La 10 se puso. La celeste sí, y blanca. señor. Por eso el tipo muestra que maneja así la cosa. Se la das a él y él reparte. Y si no hace... Correcto. Y si no haces el gol, problema tuyo. No pidió la 2, la 3, la 4, no, la 10. No, la 10. El señor que habla es el señor Néstor Noguera. Buen día, amada audiencia, Dios te bendiga en esta mañana. El Señor siempre inclinado hacia nosotros con su corazón entre los pecadores. A él le encantaba y le encanta andar entre los pecadores. Por eso lo voy a nombrar ahora al más pecador... No, perdón, me equivoqué. Al amigo Jan Navarro. Buen día, feliz sábado. Hoy sí somos los tres mosqueteros. El cuarto se fue a Salta, pero el cuarto está del otro lado del vidrio. El señor Andrés Pertuzzi. Sí. Amén, que no volvamos atrás del camino del Señor, que lo sigamos a donde el Señor Jesús está, en el cielo. Donde tiene que estar. Donde Él sabe que nosotros necesitamos que esté. Al lado del Padre. Llevándonos como a nosotros mismos, a vos, a cada uno de los que estamos acá, en la persona de Él frente a la persona del Padre. Presentándonos como si nunca hubiésemos pecado. Qué locura, ¿no, Chino? Oh. Como si nunca hubiésemos pecado. Y el Espíritu Santo nos ha traído a nuestras vidas la novedad. Al principio puede parecer amarga, pero de que somos lo que somos. Pero Él trajo su novedad, la buena nueva, la buena noticia de que nos llevó en Él mismo, al cielo mismo, como si nunca hubiésemos pecado, como si nunca hubiésemos caído, como si nunca hubiésemos tenido un mal pensamiento.
así como Él vivió, nos regaló su vida. Y como necesitábamos morir porque transgredimos, murió por nosotros y resucitó. Y esa novedad nos hace vivir felices y libres. Siendo rico se hizo pobre, dice. Siendo rico se hizo pobre. Para que nosotros, siendo pobres, seamos ricos. Aleluya al cielo, Chino. Aleluya, Jan. Aleluya, Andrés. Bueno, amigos, hermanos, ustedes saben que este programa tiene nuestro hermano Raúl Ibáñez, lo diría mejor que yo. Él anda por Salta, te mandamos saludos. Y a todos aquellos que escuchan el programa y nos mandan buenas nuevas, a Gordon Freeman, a todos nuestros amigos que siempre tienen en contacto con nosotros a través del programa y porque somos amigos. Les mandamos saludos. Les quería decir que Raúl lo diría mejor que yo, esto de que la línea editorial del programa es siempre tratar la tergiversación del carácter de Dios, cómo se ha confundido en el tiempo quién es el Señor. Él ha dejado a través de pecadores escrito su palabra para que diéramos testimonio de la persona de Jesús, aquellos que escribieron, aquellos que vivieron con Él en su momento cuando Él estuvo en la tierra. Y hoy, de todas maneras, tenemos también la permanente asistencia del Espíritu de Dios, que ha prometido no abandonarnos nunca, y además darnos luz sobre lo que no vemos por nosotros mismos al respecto de lo escrito. Tengan sus Biblias ahí, porque el carácter de Dios se ha confundido de tal manera en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestra conciencia, que se hace muy difícil verlo tal cual es, por no decir imposible, para no estar derrotado de movida y no querer ni mover un dedo. Vamos a andar, tengan sus Biblias a mano, porque vamos a andar por el libro de Mateo, capítulo 21. Verso 23. El verso 23. Vamos, en realidad, ¿sabes, Néstor? Para mí, lo hablábamos antes de abrir el micrófono, es muy conflictiva la situación, porque cuando uno tiene malas experiencias con los dirigentes en las iglesias, suele quedar enconado, resentido, maltratado, herido. Uno no tiene la capacidad total de saber que el otro es un pecador y que la forma de tratarse entre pecadores es de maldad. Aún siendo dirigentes, ellos no tienen la capacidad entre hermanos de tratar a la gente como Dios trata a la gente, porque el único que tiene la capacidad absoluta de tratar a los pecadores bien es el Señor. Entonces uno queda enconado con... Puntualmente hablo de mí. Muchas veces he quedado enojado con los dirigentes. Y pareciera que Dios se enoja con los dirigentes también. Por supuesto que Dios se ha enojado con los dirigentes. Pero su enojo, por esto de la tergiversación del carácter de Dios, siempre ha sido salvífico, nunca ha sido... Siempre en condenativa. Claro, nunca ha sido una condenación. Nunca ha sido la intención del Señor, nunca será la intención del Señor, y nunca fue la intención del Señor llevarlos a condenación. Porque además existe otro tema, Chino, el tema de que nos han vendido en la religiosidad que el arrepentimiento es algo culposo, algo de lo que nosotros debiéramos hacer un examen de conciencia, a ver de qué arrepentirnos. No, el arrepentimiento es aceptar que uno es lo que es y cambiar de actitud, decirle al Señor con honestidad: mirá, tengo problema con esto, voy a hacer todo lo posible por ver las cosas de otra manera y cambiar. La palabra viene del griego, el arrepentimiento, es metanoia, es cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de entender, cambiar tu forma de ver, empezar a ver las cosas de otra manera, de forma salvífica. Pensá que el otro es como si fueras vos mismo, un pecador,
alguien que no puede pensar bien. Esa era la intención del Señor. Pero vamos a ir al texto. ¿Tenés ganas de leerlo? Dale, lo leemos. Néstor. Querido hermano, audiencia, se encuentra en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 21, del 23 en adelante. El título que tiene esto es La autoridad de Jesús. Dice: Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo a Jesús dijeron: No sabemos. Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hay mucha tela para cortar acá. Y para hacer vestidos, muchos, porque después viene la parábola de las bodas y ahí hay que entrar con vestido al cielo. Vestido de Jesucristo. Vos sabés que, amigo, hermano, oyente, creyente o no creyente, esto pasa antes de que el Señor Jesús entre a Jerusalén y sea aclamado por el pueblo como rey, ni siquiera como profeta. Que también pienso que había cosas cuando el Señor empezó a predicar el Evangelio, ¿no? Había cosas que eran difíciles de ocultar, tanto la sanación como la expulsión de los demonios, el dar vistas, el hacer que los cojos caminen. Estaba a la vista que algo había en el Señor Jesús. No se podía evitar el perdonar el pecado, que solamente eso le correspondía a Dios. Y encontramos también, Walter y querida audiencia, que cuando el Señor empieza a predicar el Evangelio en Israel, en Galilea, encontró toda esta situación, ¿no? Endemoniado, gente que no se le podía perdonar el pecado. Porque ¿acaso los dirigentes de aquel tiempo no deberían ejercer esa autoridad? Es una pregunta, ¿eh? Como hoy en día. El Señor dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y también, de alguna forma, se lo ha dejado a sus, por así decirlo, a sus discípulos. En aquel tiempo, el diablo había hecho estragos con el pueblo de Dios. Encontró a su iglesia, a su pueblo endemoniado, quebrantado, no había a quien se le perdonase pecado. Y de repente viene este hombre y encima sale de un lugar que no era muy, digamos, un lugar ostentoso, que digamos, no, sale de Galilea y empieza a predicar, su fama se va extendiendo, se va haciendo más conocido, y más llega en el templo, dice, como nunca, y empieza a enseñar. Y ahí es donde la dirigencia siente como celo. Y a veces la autoridad es estar al servicio de aquel que necesita. Estos hombres, estas dirigencias, tenían una autoridad, pero de sometimiento también sobre las personas, ¿no? En otro pasaje dice: ustedes, diezmáis la menta, el heraldo, todo, esclavizaban al pueblo peor de lo que estaban. Y era una autoridad que no
no levantaba al Hijo de Dios, sino que la esclavizaba. Por eso es, ¿a qué autoridad nosotros estamos sometidas? ¿A la del cielo o a la de los hombres? Es la autoridad que se ve reflejada en cada dirigente político, religioso. ¿Cuál es esa autoridad? Pues la autoridad que Dios quiere que nosotros estemos sometidos es la de Dios, la que trae libertad, esperanza. Parece una contradicción porque la palabra sometimiento indica esclavitud. Sin embargo, vos sabés que yo tengo un amigo que dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Dios nos libre y nos guarde. ¿Cómo? Si te guarda, te libra. Parece una contradicción, pero no es así. Qué lindo lo que decís, Néstor, porque es una reflexión interesante, aunque parece una contradicción, para que nosotros meditemos al respecto de qué es libertad y quién es libertad. Vos lo planteás y la pregunta es la que hiciste recién. ¿Quiénes son los dirigentes? ¿Quién es el dirigente? O vamos a particularizarlo, a indicar una persona. ¿Quién es el dirigente? Porque acá la pregunta en el texto que le hacen a Jesús es una pregunta de mala entraña, de malintencionada. Y se metieron en un terreno donde no se deberían haber metido. Es como querer jugar un picadito con Messi y Maradona y creer que le vamos a ganar por goleada, ¿viste? Y el Señor es una mezcla, por así decirlo, de Maradona y Messi. Imposible poder ganarlo. Claro, pero ¿sabés qué pienso, Chino? Ojo, hoy con el diario del lunes, y después de algunas experiencias de haber andado con algunos pastores, con algunos ancianos de iglesia, viendo cómo se mueve el mundo religioso, el cristiano y otras religiones, porque ese celo existe en todas las religiones. Todos los religiosos tienen ese celo, porque ¿cuál es el principio de la religión? ¿Cuál es? Tener súbditos, tener sometidos. Te pueden decir que no, que buscan libertad. Mentira. Las religiones quieren tener... Por eso es que la pregunta viene en el momento en el que Jesús había entrado a Jerusalén, nada más y nada menos que a la capital de Judá, aclamado por todo el pueblo. Todos tiraban... Y él entró de una manera casi ridícula. Y perdón, nadie se enoje con lo que estoy diciendo, sino el texto mismo lo dice. El Señor les manda a buscar a sus discípulos una burra y un pollino. ¿Saben lo que es un pollino? No debe medir más de 1,40. El Señor medía 2,40 metros. Las piernas le deberían tocar el suelo. ¿Entendés? No era Atila en un caballo de 2,80 metros y él grandote subido ahí. No, era un hombre con una túnica, dijera mi hijo, era un hippie sucio. Sí, claro, esa era la idea del Señor, que nosotros lo tengamos como uno de nosotros. Hay un cuplé de una murga uruguaya que dice, le faltaba la matera, dice, viste, porque los uruguayos llevan el le falta, a ese hippie sucio le falta la matera, dice, y es uno de nosotros. Claro, el Señor siempre tiene esa intención de que nosotros lo veamos como uno de nosotros. Es más, cuando el hombre cayó en pecado y entregó la ley, lo primero que dijo es, habitaré en medio de sus inmundicias. Él no tiene problemas con... Y eso que el cielo es santo, pulcro, bueno, y él habita en la santidad, en la limpieza, en la pulcritud, en la belleza de la creación. Pero él no tiene problemas con nosotros. Y habitar con nosotros en como nosotros hemos
concebimos la existencia y cómo hemos destruido este planeta, todo lo que nos por más asepsia que tengamos, todo está contaminado por nuestros pensamientos. Él no tiene problemas con eso. Entra a Jerusalén y el pueblo lo aclama. Entonces los dirigentes, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa, Chino? Se ponen celosos. Se ponen celosos, mal. Imagínate si con nosotros se ponen celosos cuando la palabra pasa a nosotros en una congregación y nosotros hablamos del Señor y todo el mundo se da vuelta pues diciendo, ¡ay, qué linda alabanza, qué bueno! Y todos los pecadores empiezan a... Yo también, yo me siento como usted, hermano. Y empieza a correr ese espíritu de libertad, de bondad, de aleluyas, de alabanza al Señor. Y los dirigentes empiezan a poner celosos. Celosos porque la atención pasa a otra persona que no sean ellos. Es un problema. Y es que ellos estaban perdiendo de alguna forma la autoridad sobre la gente. Uno piensa, Walter y querida audiencia, nadie puede dominar otra mente, nadie puede esclavizarte. El único que tiene esa autoridad es Dios, y tampoco la ejerce. Me tenés que obedecer porque no, la deja a voluntad propia. Teniendo él el poder y la autoridad, él no usa estas cosas. En cambio, podría hacerlo, pero no la hace. Tampoco a Dios le serviría tener una mente sometida a él sin saber. Por eso es necesario conocer a Dios. No es fundamento de su gobierno no, someter. Jamás. Y lo que estaba haciendo la dirigencia es tener sometida a las mentes. Las personas habían perdido esa capacidad de pensar, de decidir, y estaban siendo esclavizados no solamente por el Imperio Romano, por el diablo, estaban también siendo esclavizados de sus mismos dirigentes. Y eso es lo que el Señor Jesús quería venir, a liberar las mentes y los corazones, como decía vos, acercarnos a Dios con nuestros defectos y virtudes, decir que podemos ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Anteriormente él venía, cuando entra al templo y encuentra que todos vendían, compraban, y el Señor encuentra y los expulsa a todos. Entonces, ¿qué pasa? Le está corriendo el negocio que ellos tenían con la religión. Una religión que tenía que ser para alabar a Dios. Ellos habían encontrado el sistema de la religión lucrar plata. ¿Por qué? Porque vos, Walter, no podías, sino era algo que Dios pedía, que vos tenías que tener un animal, criarlo durante un año, limpito, y después venir a Jerusalén a ofrecerlo como sacrificio. Ellos te decían, no te preocupes, nosotros ya tenemos el animal acá en Jerusalén, vos los podés venir y comprar. El animal estaba rengo, sucio, se distorsionaba la salvación, porque ese animal representaba a nuestro Señor Jesucristo, limpio, puro, santo y sin pecado. Y nosotros caemos... yendo a muerte. Lo que nosotros debíamos pagar. Esa autoridad es la que ejercía en aquel tiempo. Perdón, Néstor, un amigo un oyente nos pide que repitamos el versículo. Estamos leyendo Mateo 21, del 23 al 27, esos pasajes. Gracias por llamar, Y tomando unos ricos mates. Unos mates y mientras desayunando. Siempre decimos acá, si vos querés venir, participar, aunque sea tomar unos mates con nosotros, estás invitado. Sí, y el micrófono está abierto. Sí, claro. Y aprender tanto de vos, de nosotros, es compartir la palabra de Dios, porque la idea es poder aprender y conocer día tras día a nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Bueno, estás invitado. Vos sabés que a mí me llama la atención, porque, claro, viste, uno ahora que ve es otro de los problemas que tengo yo, por supuesto, no digo que todo el mundo lo tenga, o que todos lo tienen que tener ese problema. Pero vos ahora que empezás a ver, tenés que cuidarte de que, como el otro no ve, ¿viste? ¿Cómo no ves? Pero estos dirigentes
responden algo que me parece de temer para mí, para mi persona. Por eso te convoco a que también repares si querés. En el versículo 25, Jesús les dice que Él les va a hacer una pregunta. En el 24. El 24, sí. Dice, yo también pero me interesaba más que nada a dónde apunta Él, pero vamos a la pregunta, vamos al 24. Yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan, les voy a decir, los condiciona en lo intelectual. ¿Con qué autoridad hago esto? Yo les respondo, ¿con qué autoridad hago esto si ustedes responden mi pregunta? Que era pública, como decís vos, porque se fue haciendo... Esto no es como ahora que la televisión, los multimedios nos pueden mentir. En aquel momento, la gente el testimonio era presencial. Esa es otra de las cosas que de los consejos y de las leyes de Dios se ha perdido, que es que hubiera testimonio presencial, que las personas escucharan y vieran los testimonios de las personas y preguntaran al respecto de las cosas. El Señor usa esta bendición. El bautismo de Juan, ¿de dónde provenía? ¿Del cielo o de la tierra? Porque si provenía del cielo es bendición. Si proviene de la tierra, proviene de un lugar caído, en pecado. Ellos, como ninguno individualmente se animó porque estaban en un grupo, evidentemente, porque acá dice ellos la palabra, individualmente se animó a responder, como iban en tipo los barra brava, ¿viste? Van todos juntos. Vos lo agarrás de a uno y no da un peso por nadie, pero... Era como vos decías, Walter, el Señor siempre tiene un espíritu de salvación, no de condenación. El Señor con esta pregunta lo que quería es sí, Señor, nos hemos equivocado. Uf. Pero ellos no, siguieron estando... En esa situación de no reconocer, porque ellos sabían, si después leemos unos versículos más adelante, ellos sabían lo que habían hecho con Juan el Bautista, no eran ningunos tontos. Y vos fíjate que después lo vamos a leer, ¿no? Por eso digo que apunta a mi reflexión esto, ¿no? Porque yo ahora creo que veo y puedo pasar por esto también, ¿eh? Porque mañana tengo un cargo en la iglesia y puedo pasar por esto, ¿eh? Ellos se pusieron a discutir entre sí. Mirá vos cómo especularon, ¿eh? Si respondemos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? O sea, ¿qué es lo que decís vos, Néstor? Ellos sabían lo que hicieron con Juan. Con Juan el Bautista. Ellos sabían que Juan el Bautista había sido enviado por Dios cuando predicaba el arrepentimiento. Y ellos negociaron con el Imperio Romano para matarlo. No es que el Imperio Romano lo mató sino que fue consensuado esta decisión, tanto de los dirigentes como de los gobernantes romanos. Bueno, vos sabés que voy a salir un poquito de este tema para citar algo que es actual. En los estados en el mundo, cada vez se toma más fuerza la figura de sedición. La figura de sedición le da a cualquier juez o a cualquier tribunal la potestad de acusarte sin que existan pruebas. Y cada vez vamos más hacia eso. A vos te van a agarrar en la calle, vas a ir preso, y sos un sedicioso. Y a Juan lo trataron de sedicioso, de provocador, de levantador de masas, de revolucionario, de rebelde. ¿Entendés? Amigo, por eso es importante que nosotros estemos convencidos en nuestro interior que Jesús está en el cielo y que nosotros somos libres condicionales en este mundo, porque la libertad del cielo es absoluta. Vos podés tener la certeza de que sos salvo porque Dios así lo ha declarado, aun cuando nosotros no hayamos visto al Señor Jesucristo.
pero el Señor Jesucristo es verdad, es la verdad. Por eso es que este mundo nos podrá acusar de cosas y ellos inventaban, porque sabían ya, por eso es que concluyen, vamos a continuar en el texto ahora, perdón por esta digresión, pero era importante para mí decirlo, porque vamos a ver gente, aún ni siquiera por las cuestiones de religión, no, va por otros tipos de problemas, pero va a haber gente que va a ser condenada por esa figura. Y Juan fue llevado al Imperio Romano porque Herodes no era romano, era del pueblo judío, era el pueblo hebreo. En realidad era de Galilea, pero bueno. Y él tenía un entramado perverso en su corazón para con el hombre porque no le quería hacer el milagrito. Con Jesús lo mismo. Y los dirigentes lo llevaron al pueblo romano, le terminaron cortando la cabeza a Juan. Y ellos sabían que había sido así. Sí, vos fíjate, a través de la historia, Walter, de nuestra humanidad, si uno lee lo que es historia, la religión ha negociado con los imperios y ha llevado a matanzas de mucho pueblo de Dios, a pueblo de Dios diciendo a cualquier nación. Sí, cualquiera. Tenemos el caso de la Segunda Guerra Mundial, es decir, sabemos que Hitler negoció con el Vaticano y muchas veces nuestros hermanos judíos dicen 6 millones de judíos fueron al holocausto. No, se aniquilaron 60 millones de seres humanos, ¿entendés? Toda creación de nuestro Padre y el desastre de la guerra fue tremendo, más vidas humanas, animales, ciudades enteras arrasadas por la locura de la religiosidad. Sí. Por eso que es el deseo, creo, de Dios que nuestra mente esté sometida a Dios, que no hay otra autoridad más allá de la de Dios. Vos fíjate, Walter, la diferencia que hubo entre Juan el Bautista y la dirigencia. Cuando a Juan el Bautista se le está diciendo, o él está viendo, que ya viene el Señor Jesús y que su ministerio debería... Iba mainando, iba acabando. Él no dice nada. Él le dice a sus discípulos, ¿no? Porque Juan tenía a sus discípulos. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Mirá la humildad de Juan el Bautista, de aquel que iba, vos sos un pecador porque estás con la mujer de tu hermano. Cuando entendió que el cielo había mandado al Hijo unigénito de Dios, dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. La dirigencia tenía que haber hecho eso, ir de la mano del Señor, reconocer que estaban en una situación en la cual negociaban con la vida, negociaban con el Imperio Romano, no. Por eso es importante que vuelvo a repetir, ¿a qué autoridad nosotros estamos sirviendo? No sea cosas que nosotros también apoyemos al maltrato de nuestro prójimo, llámese religioso, popular. Me iba a disgregar hablando de los dirigentes de nuestra nación, pero no, me quedo por acá. Entonces, esta gente, el Señor les dice a estos dirigentes, entonces, ¿por qué no le creyeron? Vuelvo al versículo el 25, el final del 25. ¿Por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, se seguían discutiendo entre ellos, tenemos al pueblo porque todos consideran a Juan que era un profeta. Así que le respondieron a Jesús, miren ustedes hasta dónde lleva la ceguera de la religiosidad, ¿no? No lo sabemos. No, porque las palabras son tremendas. Pero claro, vos fíjate, y eso así en secreto, entre ellos sabían, no es que no sabían. ¿Sabían? Prefirieron seguir haciéndose los tontos. Y cómo uno rechaza la gracia de Dios, ¿no? Porque ellos se hubiesen podido liberar de esa forma de vivir, porque tampoco ni son felices ellos, ni hacen feliz al pueblo. Pero decidieron no.
No sabemos. No lo sabemos. Entonces el Señor no le dejaron otra opción que recurrir a lo condicional. Bueno, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Es como, vamos a ponerlo en el caso más extremo, del cual nos aconseja Dios, bueno, los tengo que dejar en muerte. Si ustedes no aceptan el regalo de Jesucristo, los tengo que dejar en muerte. Porque fuera de Dios no hay vida. Uno puede tener, y vuelvo a decir uno porque me refiero a mí, puedo tener yo todo dado. Pero si no quiero, no quiero. Triste condición la nuestra. Y digo triste porque teniendo todo para ser felices, teniendo todo para esperarlo del Señor, todo, y cuando digo todo me refiero a todo, me refiero a vestido, a comida, a libertad plena de decirle a quien yo quiera lo que necesite decirle. Porque además tengo la garantía de que tengo un padre, Néstor. Porque si yo erro en decirle algo a alguien, porque yo no soy el Salvador, yo puedo tener en algún momento, por la gracia de Dios, un espíritu salvífico para con mi hermano. Pero también puedo errarla. Le puedo decir, no, mirá, hacé tal cosa, o decí tal otra, o pensá de tal manera. Y no estar acertando. No ser lo mejor para él. Pero tengo la certeza del Señor de que Él está al cuidado del otro. Está al cuidado mío y al cuidado del otro. Creo que más garantías no se pueden dar. Por eso es triste la situación de los dirigentes. Pero lo que yo me pido a mí mismo y te pido a vos, es que eso no nos afecte en nuestra relación en Dios. Yo tenía mi padre, mi papá me decía, Dios es una porquería, me decía. Porque mirá los curas, si no. Pobre, mi viejo evaluaba a Dios a través de los hombres. Y es un error muy común de nosotros, los pecadores. Porque, claro, como yo estoy, por pecador que soy, estoy condenado a lo que veo, a lo que siento, a lo que entiendo. Juzgo a Dios de esa manera. Pero gracias a Dios, Dios se ha propuesto cambiar mi mirada, cambiar mi mente. Para que yo cambie definitivamente mi manera de entender al otro, de verlo al otro, de verlo en una condición en la que siempre es posible que retroceda, siempre. Bueno, amigos, estos han sido los textos de hoy. Espero que te hayan gustado. Aquel amigo y hermano que llamó, espero que lo relean, que mediten en todas estas cosas, porque el Señor ha venido a esta tierra y se ha hecho uno de nosotros para que nosotros vivamos en armonía definitiva en Él. Este programa se llama Tiempo de Esperanza, porque los 4 que estamos acá esperamos que Jesús vuelva. No confiamos en ninguna autoridad en la tierra, pero no por desconfiados, porque ya desconfiados somos por naturaleza, pecadores, sino por confiados en el que dio la verdad al respecto de las cosas. Por ejemplo, al respecto de los gobiernos nos dijo, ustedes no sean como los gobernantes del mundo, ni los religiosos, ni los militares, ni los políticos. ¿Por qué? Porque los gobiernos en el mundo someten a la gente. Y no pueden escapar de esa situación. Y cuando existe una excepción de gobernantes que se fijan en el pueblo, que son más benignos para con el pueblo, ascienden rápidamente. Porque es tanta la necesidad que existe en la gente, que enseguida prende esa situación
y ellos viven cómodamente como dirigentes y el pueblo vive en alegría con ellos. Ahora cuando los gobernantes son tiránicos, perversos y mentirosos, y te mienten como mienten, no lo sabemos. No, pero usted dijo tal cosa cuando iba a ganar las elecciones. Bueno, pero las cosas ahora cambiaron. Pero usted dijo que iba... pero si yo hubiese dicho eso, ¿quién me votaba? Jesús no tiene conflictos con las cosas de la tierra. Las cosas de la tierra tienen conflicto con Jesús. Cuando Él estuvo entre nosotros, y la situación sigue siendo la misma, lo que pasa es que el Señor no está en cuerpo con nosotros. Él se ha condicionado en su naturaleza y ha querido ser como uno de nosotros para que nosotros tengamos todavía más confianza en Él, en que Él ama su creación y nos ama a nosotros como creación. A pesar de que lo hemos defraudado porque hemos caído en Adán, Adán le dijo, sí, yo voy a comer del árbol, se dijo en sí dentro. Y bueno, vamos a probar a ver cómo es. Y ahí cayó el amigo más íntimo que tenemos, Satanás. Y dijo, no te hagas problema, el problema es que no vas a morir, sino que Dios sabe que el día que de él comieras serés como dioses, vas a conocer el bien y el mal. Y nosotros no sabemos ni cuál es nuestro pie izquierdo ni cuál es nuestro pie derecho, que vamos a saber qué es el bien y qué es el mal. Dios sabe lo que es el bien. Dios conoce lo que es el mal. Sé lo que estás pensando. ¿Estás pensando que yo estoy diciendo que Dios es malo? No. Estoy diciendo que conoce lo que es el mal, porque cuando vino a este mundo y quiso bendecir a cada ser que pasó por delante de él, incluyendo a estos que estaban asociados al sistema para oprimirlo, el Señor le dijo, muchachos, es de otra manera la cosa. ¿Ah, sí? Bueno, vamos a ver, si te damos unos cuantos azotes, vamos a ver si pensás lo mismo. Le metieron azote, lo clavaron en cruz y él entregó su vida. No es que lo mataron, porque como aquel corderito que citabas, no abrió su boca. No abrió su boca, enmudeció, dice, no dijo nada. Vos sabés, Walter, que el relato sigue, ¿viste? Y podemos ver la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que sigue insistiendo a estos corazones duros que se hacen lo desentendido de la situación. Y sigue el relato en el versículo 28, ¿no? Dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, No quiero. Pero después, arrepentido fue. Acercándose al otro, le dijo, de la misma manera, y respondiendo él dijo, Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron eso, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no les creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Mirá qué verdad, ¿no? Qué verdad, qué barbaridad. Que le diga que los publicanos, porque es tanta la bondad de Dios, porque vos imaginémonos gente crecida, lo que es en la religión. Cuando vino Juan el Bautista no le creyeron. Pero en cambio esta gente que está hablando de publicanos y rameras, dice que le creyeron. Y dice que van delante de ellos al reino de Dios. Los publicanos y las rameras se entregaron a la voluntad de Dios.
Y es el deseo que Jesús tenía ante estos dirigentes, en cada charla que tenía, salvarlo. Pues fíjate, vuelta que hemos comentado que entre ellos decían, no, si decimos Juan el Bautista es esto, lo otro. Sabían la situación, sabían, y por querer salvar su pellejo, se condenaban más. Por eso siempre es el deseo de Dios de sacarnos de esa situación que estamos viviendo sus hijos, ¿no? De negar situaciones, lo único que el Señor quería que reconociesen, lo único. Pidámosle a nuestro Señor que nos lleve a arrepentimiento, nos lleve a querer cambiar lo que pensamos por los otros y del otro. Que yo tenga algo de su visión en cuanto a los hermanos, a los creyentes y a los no creyentes. Yo pensaba el otro día, hablaba con mi nuera y le decía, el Papa no es el problema, porque hablábamos al respecto de la figura papal, el oro que tiene el Vaticano y todas las mentiras obvias que se ven al respecto de la religión, ¿no? De la religión en el papado, de la religión en los evangélicos, de la religión en los adventistas, en los luteranos, porque es una estructura humana. En los budistas, en los islámicos, es una estructura humana. Entonces yo le decía, el problema no es el papado para Dios, el problema es el Papa, porque Dios ama al Papa ser humano, lo ama, más allá del lugar en el que Él ha querido ser puesto, que es representante de Dios en la tierra. ¿Cómo es eso? Bueno, no importa. O sí importa, pero bueno, no es el momento de verlo. Pero Él quisiera que Dios en su corazón, lo hemos visto en el texto, que cada uno de nosotros, el más encumbrado, es evidente que los más encumbrados tienen problemas al respecto de esto. Porque si los publicanos, si las prostitutas, los pobres, los desclasados van delante, no es que les dice, ustedes no van a entrar al cielo. Miren que ellos van delante de vosotros al reino de los cielos. Van comiendo los chupetines antes que vosotros y ustedes están ahí. Porque el perdón, el evangelio es eso, hermano. El disfrutar más allá de las cosas que estemos pasando es saborear su perdón, su esperanza. El perdón, que los dirigentes no querían aceptar el perdón de Dios. No me acuerdo dónde está este versículo, Néstor, pero mi hermano Raúl la otra vez lo leyó y a mí me impactó sobremanera, porque estábamos hablando de la vida eterna, porque uno, vive esta vida finita, y el Señor Jesús dice, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es la vida eterna. Sí, porque nosotros vamos, cuando el Señor vuelva, es una promesa profética, yo no estoy inventando nada. Nos va a llevar al cielo, vamos a ir todos juntos, con los, no sé cuántos son los que van a resucitar primero, que van a salir de las tumbas, las primicias, como dice el Señor. Pablo lo cuenta ahí en Tesalonicenses, y vamos a ir todos juntos al cielo a vivir con Él en el cielo por 1000 años, porque Él dio promesa, dijo, en mi casa, muchas moradas hay. Muchas moradas hay. Ahí no vas a tener que entrar en un hipotecario, en el bar, en el lavanel. No vas a necesitar esas cosas. No vamos a necesitar esas cosas. Vamos a entrar de gracia en una ciudad que, si la quieren leer en Apocalipsis, está descripta, ¿no? Y esa ciudad después descenderá del cielo a la tierra y ya no estará más este dolor de la duda, del pecado, de las lágrimas. Le veremos cara a cara al Señor. Cara a cara. Bueno. Estamos terminando, nos falta un minutito. Bueno, deseamos que haya sido de agrado, que lo que hemos podido compartir sirva de aliento. Solo nos tomamos un momento. Buena semana para vos. Chau, Jan.
Seguimos